¿Qué tal? Muy buenos días y seguimos de regreso aquí Rendice Jamás con nuestro invitado, el empresario Enrique Santos. Bueno, gracias por estar acompañándonos aquí y traernos esta información que nos ayuda, ¿no?, a darnos cuenta cómo a veces en nuestra vida pueden ocurrir situaciones en las cuales pues nos rendimos fácilmente y el claro ejemplo tuyo es cómo ante la adversidad siempre va a haber algo que nos pueda ayudar a salir adelante. Y pues nos compartías, ¿no?, que después de lo que ocurre, pues tú obligado, forzado, pero tú mismo tienes que tomar las riendas de tu sistema, ¿no? De lo contrario, o seguía adelante o se desvanecía y pues fue la elección que hiciste, ¿no? Compártenos qué pasa después de todo ese acontecer y la vida, cómo cambió en ti y cómo fue que fuiste sobrellevando cada área de las vidas que te comparten. Pues sí, fue difícil, ¿no? Primero asimilarlo, ¿no? Porque pues era difícil entender y asimilar el hecho de que mis hermanos ya no estaban ni en la empresa ni en familia, ¿no? Físicamente pues fue muy difícil su ausencia. Obviamente yo traté hasta donde fue posible de cubrir espacio en la empresa con ellos porque como mencionaba anteriormente pues eso es y ha sido una empresa familiar donde todos estábamos jugando un rol determinado para sacar adelante la empresa. Entonces ellos se van, queda espacio que pues yo trataba hasta donde yo podía de cubrir y obviamente pues sacar adelante lo que estábamos enfrentando. Yo empecé primero y hago una acotación sin ayuda, que después ya les contaré cómo llegué a ello, pero obviamente pues yo mi duelo en esos momentos no lo veía claro, simplemente yo me enfocaba en sacar adelante la empresa, mi familia y mi vida, ¿no? Obviamente tenía responsabilidades, pues en ese entonces sin estar casado, pero pues ya pues tenía una familia que había crecido donde antes, después de ser pues hijo, me convertía prácticamente en padre de mis padres y indirectamente pues también de mis sobrinas, ¿no? Sin que nadie me lo pidiera, no fue una obligación, pero era una responsabilidad de la que yo tenía que enfrentar. Entonces yo me puse a trabajar pues muchas horas, ¿no? Yo me enfrascaba en ello. Obviamente era una válvula de escape para mí, a Dios gracias teníamos mucho trabajo en ese entonces y vuelvo a mencionar que nuestra empresa está en México y en Estados Unidos, entonces el ir y venir pues ayudaba un poco, ¿no? Me desconectaba un poquito. Después vinieron amenazas y situaciones difíciles con la gente mala y pues por un tiempo tuve que retirarme del trabajo y tuve que estar en otro lugar, obviamente porque pues la inseguridad volvía a acecharnos. A Dios gracias, pues ya no pasó de ahí, pero pues siempre andaba temeroso, ¿no? De entonces a la fecha pues me cuido mucho y pues ya la vida no vuelve a ser igual. Pues recapitulando un poco acerca de ese entonces, obviamente trabajaba en otra parte, pues no podía venir a Tijuana y pues la inseguridad me acechaba y obviamente pues tenía temor, no temor tanto por mí, sino por mis padres de que enfrentaran una situación una vez más. A Dios gracias, eso no sucedió y pues retomé el trabajo de nueva cuenta, regresé a la ciudad ya pues más cauteloso y empecé después de tener un lapso de enfocarme solo en el trabajo, empecé a volver a tener una vida social y enfrentando amigos y familia, obviamente venían los recuerdos. Desafortunadamente, mi juventud en ese entonces y mi inexperiencia me enfrentaron hacia el alcohol, que empezó a ser para mí una válvula de escape. Empecé poco a poco a enrolarme en la fiesta,
en la diversión y obviamente a desconectarme un poco, ¿no?, de mi realidad, de una realidad triste donde yo no había trabajado ese duelo, donde sentía que no lo necesitaba, ¿no? Y en ese momento que estaba cambiando mi vida, donde estaba retomando otra vez la vida social, pues empezó a enfrentarse el alcoholismo que no aceptaba y algunas otras sustancias que empezaron también a presentarse en mi vida. Desafortunadamente, pues no tuve control de ello y estuve algunos años. Obviamente tenía la responsabilidad del trabajo, pero llegaban los fines de semana y me desconectaba totalmente. Era mi válvula de escape y era mi paraíso, ¿no? El desconectarme y el viajar a una latitud donde todo era diversión y obviamente pues yo no lo veía como problema porque yo decía el día que yo quiera yo lo voy a cortar. Obviamente enfrenté accidentes automovilísticos, situaciones de blackout donde perdía la noción de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando, pero pues obviamente con mi juventud y mi inexperiencia yo no lo veía como problema. Después fue cuando llegaron los estupefacientes a mi vida, donde a Dios gracias, hasta ahorita lo digo, tuve siempre cautela y tuve siempre miedo de anclarme, aunque obviamente pues estando entre amigos lo hacía, pero siempre con cierta reserva, ¿no? Siempre tuve miedo de anclarme y a Dios gracias no sucedió así, pero el alcoholismo sí estaba presente, donde obviamente empezó a repercutir en situaciones ya difíciles, donde tuve que enfrentar a la justicia en Estados Unidos. Pues ya ves, allá no te perdonan nada. En un par de ocasiones tuve situaciones bastante difíciles donde terminé con abogados, en juicios, pero a este punto yo decía que yo no tenía ningún problema, que yo cuando quería lo podía cortar. Y pues desafortunadamente no era así, pero me costó muchos dolores de cabeza, tanto a mí como a mi familia, esta nueva vida que estaba emprendiendo donde no quería aceptar que tenía un problema. Al final de cuentas, como tú lo compartes, ¿no? Es un escape, esa válvula que requerías, en donde tomas el control de todo tu sistema, familia, trabajo, cuñadas, y cumpliendo, ¿no? Como dices, de lunes a viernes, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer para sacar adelante, puesto que no se vino abajo. Pero la falta de conocimiento o de buscar otras opciones es la que te hacía, bueno, ¿cómo le hago? Pues a lo fácil, ¿no? Lo que muchas personas llegamos a hacer, el alcohol, las drogas, los excesos, que en determinado momento es como, vuelvo a tomar un respiro y continúo la siguiente manera. Y así, ¿cuántos años aproximadamente fue esa manera de vivir que pues no te dabas cuenta, ¿no? Y que para ti era como lo normal, porque era el único que podía sacar adelante la familia y es la forma que tú encontraste, ¿no? Que a lo mejor no fue la más adecuada en ese momento, pero era lo que tú tenías a tu alcance, lo que conocías y lo que creías que era lo correcto. Exacto. Y fíjate que yo tenía muy buenas excusas porque yo trabajaba mucho, ¿no? Decía, no, y pues, ¿cuál es el problema? O sea, yo cumplo con mi trabajo y con mi responsabilidad. Y fíjate, lo que comentas es muy interesante, ¿no? Las excusas. Exacto. Porque entonces yo me empiezo a justificar y eso pasa mucho en los entornos, ¿no? Entonces, como yo me sacrifico, como yo me esfuerzo, como yo estoy dando todo, entonces puedo esto, sin darme cuenta que eso no es tan sano, ¿verdad? Y a veces la gente no me observa y nos dice, no, oye, por ahí no va, pero me justifico y digo, ¿por qué no? O sea, son mis lujos, por eso me mato, por eso me sacrifico, ahora lo disfruto. ¿Cuánto tiempo fue el que aproximadamente viviste esa forma?
Aproximadamente, yo creo que unos 4 o 5 años, donde desafortunadamente, o sea, lo veo ya hoy, a mis 50, veo que en ese entonces yo no tenía límites, o sea, yo no tenía ningún límite en ningún sentido respecto a fiesta, viaje, o sea, no tenía límites de nada, yo hacía lo que quería porque tenía la justificación grandísima, ¿no? De decir, ok, yo estoy sacando adelante la empresa, a Dios gracias, pues siento que lo hice bien, pero entonces yo decía, bueno, pero ¿qué? Pues tengo mi derecho de vivir mi vida como yo quiera, bajo las circunstancias que yo decida, porque es mi vida. Y obviamente en mi subconsciente yo veía cómo estaba preocupando a mis padres, porque estaba llevando una vida bastante desordenada, y obviamente pues ahí estaban los carros, ¿no? Como prueba fehaciente de que me estampaba y pues no me importaba, porque pues no había límites, ¿no? O sea, yo regía mi vida y mi entorno como yo decidía, sin que nadie me dijera nada, porque nadie tenía el derecho de decirme nada, porque pues yo tenía una justificación muy buena, ¿no? Yo trabajaba muchas horas entre semana y el fin de semana pues... Y cumplías, ¿no? Al final de cuentas cumplías con las responsabilidades que decías, tu mamá, tu papá, tus sobrinas, tus cuñadas, hasta cierta forma. Pues un reconocimiento a ti, ¿no? Porque cuántas personas en determinado momento pasan cualquier tipo de situación y lo primero que hacen es, la reacción más sencilla es el alcohol, las drogas y demás. ¿Por qué? Porque hay una justificación. Me pasó esto, me pasó lo otro, entonces lo justifico y me anclo a esa situación. Aun sin embargo, a ti te sucede, pero no dejas la responsabilidad. O sea, no pierdes el enfoque en donde sí, me sumerjo a lo mejor en la adicción, pero estoy cumpliendo, ¿no? Y cuántas personas no cumplen y se van en el alcohol, se hacen adictos, alcohólicos y dejan su responsabilidad aparte, ¿no? O sea, entonces en este caso tú eliges tomar esa responsabilidad, la sacas adelante, pero ese mismo asfixia que a veces llegamos a sentir por tantas cosas que, como tú dices, tú solo tomaste la responsabilidad, nadie te la impuso, tú como por lealtad a tus hermanos, a tu familia, la decides tomar y la cumples muy bien. Y digo porque al rato vas a compartir, ya han pasado 18 años y todo lo que se logró hacer con todo ese esfuerzo, pero la única manera eso se escape, ¿no? Entonces pues no cualquiera llega a hacer eso. Lo más fácil es tirar la toalla y olvidarme, como dices, creamos una fantasía, una burbuja de la fiesta, del party, de las vacaciones, entonces ahí me pierdo, pero tú no te perdiste. Tú ibas y regresabas a tu vida a cumplir responsablemente, a lo mejor desvelándote para sacar lo que tenías que hacer, y después regresabas. Entonces era un ir y un venir, que tardó aproximadamente 4 años. Pues muchas gracias. Vamos a ir a una pausa musical y regresando vamos a seguir continuando hablando con nuestro invitado, que nos comparta qué sucedió en el momento en que se da cuenta que estaba ya sumergido en un vicio, en el alcohol, en las sustancias, que lo hicieron ahora sí como detener la vida y voltear atrás y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que estás en Revise Jamás. Regresamos después de esta pausa musical.